Seguimos al eritrocitos de su formación hasta su muerte y reutilización de sus componentes. Ahora vamos a ver por qué su membrana es tan especial. La membrana de los reticulocitos es esencialmente igual a la de todas las células eucariotas. Está formada por una doble capa de lípidos, como todas ellas, tiene colesterol y tiene fosfolípidos, mitad y mitad en cuanto al peso, no en el número de moléculas, sino en cuanto al peso. El colesterol es más pesado, por eso hay menos moléculas, pero el mismo peso de los dos. Y la distribución de fosfolípidos no es uniforme, como en la mayoría de las membranas de las células eucariotas, o como en todas las membranas de las células eucariotas, tiene una distribución particular. En este caso, la fosfatidilcolina y la efingamielina están situadas en la capa externa y los demás fosfolípidos, la fosfatidil etanolamina, el fosfoinositol y la fosfatidilserina están situados en la capa interna. Esto tiene una gran importancia. En algunas anemias hemolíticas como la talasemia y la ciclemia se desorganiza esta distribución y la fosfatidilserina, que debería estar en la capa interna, aparece en la capa externa. Y esto es reconocido por los macrófagos. Dicen, esta célula tiene una membrana que está lesionada y no debe seguir circulando. ¿Y qué es lo que hace? Lo mismo que hace la policía cuando encuentra un carro en mal estado. Lo retira de circulación. En este caso, destruyen al eritrocito. Lo recuperan todos estos elementos y comienza un reciclaje que ya hablamos de él. Por otro lado, la exposición de fosfatidilserina en la capa externa puede causar que estos eritrocitos se adhieran a las células del endotelio vascular y formen obstrucciones al libre paso de la sangre por estos vasos sanguíneos. Los obstruyen. Y esto es uno de los problemas más serios que tiene la ciclemia. O sea, es un verdadero problema en algunas anemias hemolíticas y básicamente en la ciclemia. Es la base, la forma en que van a aparecer la mayor parte de las complicaciones ciclémicas. La fosfatidilserina de la capa interna reacciona, esto es normal ahora, reacciona con proteínas del esqueleto celular, del citoesqueleto, como la espectrina, que es una de ellas, y facilita la estabilidad de membrana a pesar de su flexibilidad. Reacciona con esta proteína y cuando se mueve, pues se mueve sobre esta proteína en este enlace y no se va a destruir con tanta facilidad. Y este es uno de los aspectos que garantiza la flexibilidad, deformidad y recuperación de la membrana. En la superficie de los eritrocitos existen unas estructuras llamadas balsas lipídicas, formadas por colesterol y esfingolípidos. Ellas están como flotando, por eso se llaman balsas, pero estas están asociadas a las proteínas de membrana y esto también va a conferirle mucha flexibilidad a la membrana del eritrocito. Todo esto garantiza fluidez, deformabilidad y recuperación después de deformarse de la membrana de los eritrocitos, su resistencia, y esto es lo que le permite todo lo que hablábamos anteriormente en cuanto a su paso por los capilares. La unión de la membrana con el esqueleto proteico celular se realiza por la unión vertical de la proteína, una proteína que se llama anquirina, con una proteína también de membrana que se llama espectrina. Esto forma como una especie de muelle, como un resorte que permite mayor cantidad de movimiento. En algunas anemias hemolíticas, incluyendo la ciclemia, esta unión sufre modificaciones que intervienen en que se destruyan prematuramente los eritrocitos. La membrana, como ven, es un poquito complicada, pero no tanto, porque esto va a garantizar todas las funciones de ella. La hemoglobina está formada por un anillo con 4 estructuras químicas llamadas pirroles, y este anillo se forma dentro de la mitocondria, como ya habíamos explicado cuando hablamos de mitocondria. Dentro de la mitocondria, este anillo se une a una molécula de hierro y forma el llamado grupo M. Este grupo M es lo que va a formar. Si nosotros vemos, yo a veces me hago la idea así de la hemoglobina cuando la veo como una medusa que tiene encima el grupo M, es la parte fundamental de la medusa, lo que nosotros llamamos aguamala, y entonces los tentáculos serían las 4 cadenas de globulina. Esa es la idea que me viene a mí desde que vi la primera vez la estructura de hemoglobina hace muchos años. Me vino esta idea, parece una medusa. Bueno, pues entonces el grupo N está encima de él, a él se van a unir las 4 cadenas de globina y todo esto unido, estas cadenas de globina son sintetizadas, como ya dije, en el citoplasma y toda esta unión de M con globina se forma en el citoplasma. Esto es lo que va a formar la hemoglobina. La hemoglobina se une a una molécula de oxígeno en los pulmones y libera CO2. Realiza una operación a la inversa en el tejido, libera el oxígeno y capta el CO2.
Esto es regulado ¿por qué? Por la concentración de oxígeno y CO2 en los pulmones y la concentración de oxígeno y CO2 en los tejidos. En los pulmones es mucho más oxígeno que CO2, en los tejidos es mucho más CO2 que oxígeno. Y por las variaciones del pH, o sea, la concentración de hidrogeniones, tanto en los tejidos como en los pulmones. Como dato curioso, la mayor parte del dióxido de carbono, del CO2, no viaja hacia los pulmones unido a la hemoglobina, sino disuelto en la sangre. Pero casi todo el oxígeno, 98%, viaja unido a la hemoglobina. Esto es un dato curioso. Y la hemoglobina unido al oxígeno da a la sangre un color rojo vivo. Y este color rojo vivo se modifica cuando se intercambia oxígeno con CO2 y entonces la sangre es más oscura. Y esto es la sangre que tiene más CO2, pues es más oscura. Y esto explica lo que nosotros conocemos con el nombre de cianosis. Es decir, cuando la persona tiene dificultades para respirar, dificultades con la concentración de oxígeno, entonces toma un color azulado. Las proteínas de hemoglobina tienen efecto anfótero. ¿Se acuerdan de química? Es decir, pueden actuar como ácido uniéndose a bases o pueden actuar como base uniéndose a ácido. Y otro dato, el hierro de la hemoglobina tiene que estar en estado ferroso. Si el hierro se oxida y pasa a estado férrico, se llama methemoglobina. ¿Cuál es el problema de la methemoglobina? No se une al oxígeno, circula y no se combina con oxígeno. Eso es muy grave, desde luego. Por eso existen mecanismos, se han creado mecanismos que están dentro de la célula, dentro del eritrocito, para evitar esto. Y aquí fundamentalmente está una enzima que se llama metalhemoglobina, methemoglobina reductasa, y el NAT. El NAT también es una molécula que va a unir estas dos, la methemoglobina reductasa, que es una enzima, y el NAT van a reducir el hierro oxidado en la hemoglobina. Están constantemente actuando sobre el hierro. Se oxidó, se reduce un poco de hierro, bueno, pues se combinan con él y vuelven de nuevo al estado ferroso, que es donde tiene que estar, y entonces permiten que este hierro esté combinándose constantemente con el oxígeno. Otro dato, normalmente menos del 5% de la hemoglobina libera el oxígeno en su paso por los tejidos. El resto continúa viaje esa hemoglobina cargada de oxígeno. Así, la hemoglobina regula el pH dentro y fuera del eritrocito. De hecho, la hemoglobina y el sistema fosfato difosfato del interior de los eritrocitos son búferes muy importantes para mantener controlado el pH en la sangre. Actúan como buffer, como tampón, para controlar la concentración de hidrogeniones, el pH en sangre. Las globinas, cadenas de proteínas que forman la hemoglobina, están codificadas como todas las proteínas en el ADN de las células y su estructura es muy, pero muy precisa para garantizar el adecuado funcionamiento y la estabilidad de la molécula de hemoglobina. O sea, tienen que tener una secuencia de aminoácidos preestablecida. Son 4 cadenas proteicas por molécula de hemoglobina, como ya habíamos señalado, y ellas van a determinar el tipo de hemoglobina. Normalmente, seres humanos adultos, la hemoglobina que encontramos es la A, hemoglobina de adulto, con 2 cadenas tipo alfa y 2 cadenas tipo beta. Se representa alfa 2, beta 2, así como una pequeña cantidad de hemoglobina fetal, F, hemoglobina de feto, y que es la existente en el feto, y que su estructura son 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Se representa alfa 2, gamma 2. La presencia importante de hemoglobina F fetal en adultos es la causa de la beta-talasemia, un tipo de anemia hemolítica que ya mencionaremos un poquitico más en detalle más adelante. Modificaciones mínimas en la secuencia de aminoácidos en la cadena beta han dado origen a anemias hemolíticas como la ciclemia, hemoglobina S, que se representa alfa 2, dos cadenas alfa, beta 2, S. Quiere decir, son 2 beta pero modificadas, S. Y a la hemoglobinopatía C, que es alfa 2, beta 2, C. A la hemoglobinopatía D, alfa 2, beta 2, D. Y a la hemoglobinopatía E, alfa 2, beta 2, E. O sea, son hemoglobinopatías, enfermedades de la hemoglobina por una pequeña modificación en la codificación de las cadenas beta, y eso hace que se produzca una anemia con destrucción del glóbulo rojo, un tipo de anemia hemolítica. Vamos a decir que después de la ciclemia, que es la hemoglobinopatía S, una de las más frecuentes en el mundo, después la talasemia, después una de las más frecuentes en el mundo es la hemoglobinopatía C. Otras modificaciones han dado origen a otras anemias hemolíticas por hemoglobinopatía, algunas de ellas poco frecuentes, con un pequeño número de personas que la sufren, pero otras, bueno, como la hemoglobinopatía C, un poco más frecuente.
Bueno, mis amigos, ya por hoy hemos llegado al final. Continuaremos en el próximo programa. Muchas gracias y hasta luego.